Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. Ocho y media de la mañana, hermanos, bienvenidos a una nueva edición de su programa, Verdades Eternas. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con los temas de las 5 solas. Y el día de hoy, lunes, me acompaña nuestra hermana María José Gutiérrez. Hermana, bienvenida. Muy buenos días a todos, muchas gracias por permitirme estar aquí. Sean bienvenidos, ¿verdad?, a su programa Verdades Eternas, un programa que tiene el propósito de edificarnos y fortalecernos en este hermoso evangelio. Amén. Y en controles nos acompaña nuestro hermano César Celedón, siempre ahí dándole vida y voz a su programa. Y vamos a comenzar con un versículo de la Biblia que dice de la siguiente manera: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Hermana María, ¿qué nos puede resumir rápidamente, verdad? Que ya llevamos varios programas hablando acerca de las 5 solas. Y nada más para resumir, ¿qué nos puede decir acerca de las 5 solas, hermano? Bueno, verdad, principalmente las 5 solas son la denominación conjunta de 5 frases en latín que estas tuvieron eje durante la Reforma Protestante, ¿verdad? Y son un resumen de las creencias teológicas básicas que nosotros, ¿verdad?, como creyentes, ahora venimos manifestando. Estas entraban en contraposición o iban, ¿verdad?, en conflicto acerca de lo que la Iglesia católica o la doctrina católica manifestaba, ¿verdad? Entonces, las 5 solas tienen el propósito de expresar creencias fundamentales que los reformadores entendían como pilares para la vida y las prácticas cristianas aún en el día de hoy. Amén. ¿Cuáles eran esas 5 solas, hermana? Quiero empezar, ¿verdad?, con lo que es sola escritura, que es la que normalmente se suele empezar, en la que se manifiesta que la Biblia es el único estándar de fe y práctica, en donde esta expresa que la Biblia por sí sola es autoridad suprema. Y esta fue el principio formal de la Reforma. Esta es la que comenzó todo. Y ya de ahí viene también lo que es sola fide o solo por fe, el cual es el argumento acerca de la justificación solamente por la fe. Esta verdad expresa que la fe así recibida y reposada en Cristo y su justicia es el único instrumento de justificación, aunque ésta no actúa sola en la persona justificada, sino que siempre está acompañada de todas las demás gracias, no siendo una fe muerta, sino más bien una fe que obra por el amor, ¿verdad? Esta es la manifestación de la justificación nuestra, producto de la gracia. Luego viene sola gracia, la cual es la salvación, es solo por la gracia de Dios, ¿verdad? Esta es una de las que yo considero realmente las más potentes. Es una de las que más me encanta y es un clamor central de la Reforma, en la que se expresa de que la salvación es solamente dada por Dios. Es algo que no podemos recibir nosotros, lo cual hace de la gracia un regalo hacia nosotros, ¿verdad? Esta doctrina fue encontrada, ¿verdad?, en contraste con todas aquellas que tenían méritos personales que se impartían por Roma. Esto quiere decir de que esta siempre iba manifestando un contraargumento acerca de todas aquellas otras formas de salvación que el hombre podía haber tenido, ¿verdad? Luego viene la cual es solus Christo, la cual es solamente por medio de la obra de Cristo, es en la que hay salvación. La Reforma, ¿verdad?, hizo un llamado a la Iglesia a regresar a la fe solo en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, mientras la Iglesia romana mantuvo que hay un purgatorio y las almas que son detenidas allí son ayudadas por las oraciones intercesoras de los feligreses. Este argumento tuvo el propósito de destruir el hecho de que
tenía que haber intercesores para que el alma de una persona pudiera de alguna forma llegar a salir del purgatorio, ¿verdad? Sino que esta tiene el propósito de recalcar de que no hay otro intercesor que no sea Cristo. Y luego viene Soli Deo Gloria. Solamente se le debe dar la gloria a Dios en la salvación de los pecadores. Esta, en pocas palabras y de la forma en la que a mí siempre me ha gustado expresarla, es por sobre todas las cosas y por sobre todas las circunstancias, a pesar de todo, Cristo es quien siempre ha de llevarse la gloria por encima de toda circunstancia. Amén. Gloria al Señor, la verdad, hermana. Todas estas solas surgieron a partir, como lo decía usted, de prácticamente eliminar, de quitar todos aquellos pensamientos, se podría decir, toda aquella práctica de la Iglesia Católica que iba más allá de lo que decía la palabra, que estaba afuera, estaba aparte de lo que decía la palabra de Dios. Y de hecho, este movimiento nace en una de las épocas como lo es que viene aparte del oscurantismo, que prácticamente traía como mensaje principal regresar a las bases, regresar a lo que era antes. Entonces, el día de hoy, hermanos, vamos a continuar con la cuarta sola, que es Solus Christus. Y al principio leíamos a Juan, capítulo 1, versículo 16. Y cuando nosotros nos referimos a Solus Christus, tenemos que tener en cuenta de que reafirmamos que nuestra salvación es obtenida por la pura gracia de Dios, mostrada en la obra redentora y mediadora de Cristo. Su vida sin pecado y su pago sustitutivo por los pecadores solamente son suficientes para nuestra justificación y reconciliación con el Padre. Digamos que el Evangelio sea predicado sin el trabajo sustitutivo de Cristo. Si es así, entonces no debe ser declarado y la fe en Cristo no es solicitada. Entonces, Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria, o solamente se le debe dar la gloria a Dios, como lo decía usted, hermano, en la salvación de los pecadores. Prácticamente la reforma lo que hizo es recuperar la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de la vida del creyente. Y un ejemplo de esto era prácticamente, actualmente se puede decir de que existe en algunas religiones, cuando se le entrega más poder a los personajes de la Biblia, ¿verdad? Que prácticamente ponen como intercesores, ya sean los apóstoles, ya sean los familiares de Cristo, o a las personas cercanas a Dios, a Jesús. Y esto lo que conlleva es prácticamente a alejar el ojo, alejar el corazón y alejar la fe de Dios. ¿Qué es lo que hace esto? Que crea una falsa esperanza. Y esto incluso lo podríamos traducir no solo a imágenes, no solo a personajes bíblicos, sino que también a otros aspectos de la vida, como lo es el control de la vida humana por el mismo ser humano. Cuando las personas tratan de crearse un estilo de vida fuera y alejado completamente de Dios, que prácticamente, en pocas palabras, que quieren ser controladores de su propio destino. Ya sea también personas que piensan que el dinero es prácticamente la fuente de vida de su existir. Entonces, Solus Christus y Soli Deo Gloria tienen una conexión. Cuando se pone solamente en Cristo la mirada, solamente en Cristo como el orquestador de nuestra salvación, de nuestra justificación, a veces el ser humano busca quitar el pecado, busca quitar la culpabilidad o busca quitar las consecuencias del pecado y transformarlo en una forma en la que el mal o las acciones que van en contra de la moral no tengan ningún poder sobre el individuo y de esa forma autojustificarse. ¿Qué nos puede decir, hermana, acerca de cómo las personas actualmente se tratan de autojustificar?
Bueno, verdad, eso sucede principalmente cuando ya por naturaleza del ser humano ellos consideran de que en su propio ideal estuvieron haciendo lo correcto. Entonces es cuando una persona intenta justificar sus actos en base a una idea que ellos tenían. Por poner un ejemplo, cuando los tiranos comienzan a justificar sus acciones en beneficio del pueblo que ellos defienden. Y realmente eso llega de alguna forma a corromper la auténtica imagen que Dios tenía, ¿verdad?, al principio de los hombres, aún ya antes de que sucediera lo que es la depravación total y la venida del pecado a la tierra. Dios ya tenía, ¿verdad?, una imagen preciosa acerca de nosotros, pero en el momento en el que vino el pecado, el momento en el que vino la conciencia a nuestra vida, llegó, ¿verdad?, a manifestar el deseo de creer que nosotros somos autosuficientes para todo. La justificación tiene el propósito de hacernos pensar de que nosotros somos suficientes para lo que conlleva esta vida y aún después de la otra. Pero, sin embargo, viene este argumento de Solus Christus, en donde manifiesta que solamente por medio de un varón, que este es el Hijo de Dios hecho hombre, se puede llegar a encontrar salvación, ¿verdad? Se puede llegar a encontrar una justificación y un propósito que va más allá de lo que nosotros conocemos, más allá de lo que nuestra mente limitada viene a conocer. Dice la Escritura que porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y yo me estoy, ¿verdad?, poniendo a pensar en el momento en el que usted estaba hablando, hermano, me puse a pensar acerca de la historia de este varón en el libro de Hechos, que se llamaba Simón, ¿verdad? Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. De alguna forma, no sé realmente cómo esto vino a mi mente, y me puse a pensar en cómo este varón, por el deseo de creer que lo que él hacía era lo correcto, cuando en realidad no lo era, vino a enterarse por medio de varones que fueron enviados por Cristo a predicar el Evangelio, vino a darse cuenta de que todos sus argumentos, todos sus ideales, todo lo que él creía en realidad era falso, al punto de que incluso la palabra lo manifiesta, de que él venía a querer desear el poder en el Espíritu Santo que tenían los apóstoles. Dice el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Este varón estaba tratando de justificar sus actos, tratando de justificar todo lo que él creía, creyendo de que él era merecedor y él era digno de hacer semejante acto de justificación. Pero vienen entonces estos varones y vienen manifestando de que lo que estás deseando y la forma en la que lo estás pidiendo no es la correcta. No hay forma de que puedas desear el poder sin antes conocer al que lo entrega. ¿Cómo es posible que nosotros en nuestra humanidad creamos que somos suficientes, pero al final no conocemos al que puede hacernos a nosotros salvos? Entonces es algo que a nosotros nos hace redefinir una vez más nuestros fundamentos en el cristianismo. Nos hace, ¿verdad?, reafirmar realmente en quién nosotros tenemos la mirada, en quién es al que nosotros estamos siguiendo, a quién es al que nosotros estamos declarando todo nuestro ser. Amén. La verdad que, como lo decía usted, hermana, no podemos, ¿cómo se dice? No podemos recibir el poder sin antes conocer al que lo da. Amén. Y la verdad, solamente por medio de Cristo, solamente por medio de Cristo nosotros podemos llegar a recibir la justificación. Solamente por medio de Cristo podemos llegar a recibir la redención. Este programa, hermanos, está siendo de mucha bendición y
prácticamente nos lleva a enfocarnos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador en todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a ir a una pausa comercial, hermanos, no se desconecte, ya regresamos a este su programa, Verdades Eternas. Y regresamos a este su programa Verdades Eternas. Seguimos en el tema, ¿verdad? Acerca de Solus Christus. Y antes de continuar, hermana María quiere dar un anuncio. Amén, así es. Recordarle, ¿verdad?, a toda nuestra audiencia que puede escuchar estos programas y muchos otros programas que tenemos aquí en iVerse Radio, en lo que es la aplicación de SoundCloud. Puede escuchar, ¿verdad?, temas que ya hemos tocado antes e incluso, ¿verdad?, ahí puede encontrar los temas más recientes. Recuerde de que vamos a estar haciendo nuestros programas los lunes a las 8:30 de la mañana y su reprise los viernes a la misma hora. Amén, perfecto. Y vamos a continuar con Hechos, capítulo 4, versículo 12, que dice de la siguiente manera: y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Qué precioso este versículo. Hermana María, ¿cree usted que un proyecto, visión o necesidad debe competir por el lugar primario de Cristo en la iglesia? No. ¿No? ¿Por qué? Ningún proyecto, visión, necesidad, no hay ritual, institución o incluso individuo que deba competir por el primer lugar que tiene Cristo en la iglesia. No hay filosofía, ideal, argumento que tiene que ser predicado en la iglesia que no exalte a Cristo y su muerte en la cruz por el pecado de los hombres. Esto lo resalto porque hay, ¿verdad?, siempre un dilema, o hay, ¿verdad?, tal vez alguna cuestión de confusión en donde las personas creen de que todo lo que tenga que ver alrededor de la congregación tiene que ser exaltado, pero en realidad siempre y cuando éste llegue a exaltar a Cristo, llegue a exaltar su obra, mientras tenga esos elementos, eso es algo que siempre tiene que estar en primer lugar por encima de todo. Los creyentes, los que ahora, ¿verdad?, conocemos de esta verdad, tenemos fe en Cristo, no fe en la fe o en las oraciones o en la iglesia, sino que solo Cristo es digno de confianza total, pues Él es el único Salvador, Él es el único Redentor de nuestras vidas. En la manera en que la fe cristiana ha sido secularizada, sus intereses han sido mezclados con los intereses de la cultura e incluso intereses personales, esa clase de mezclas o esa clase de secularización puede venir a traer una pérdida de los valores absolutos, puede venir a traer una pérdida del individualismo, puede llegar incluso a sustituir el bienestar espiritual de los creyentes. Esto es algo que puede llegar a causar fuertes dilemas, fuertes batallas espirituales en el corazón del hombre, en donde pueden llegar a haber situaciones en donde llegue a tener dudas acerca de su arrepentimiento, acerca de estos fundamentos de la verdad, sus sentimientos acerca de lo que cree, el destino por providencia y gratificación inmediata por esperanza. Entonces, es verdad, siempre necesario recalcar de que no hay nada en esta tierra, ni aún de lo que venga después de nosotros, que pueda venir a ocupar el primer lugar que Cristo tiene en nuestras vidas y en la iglesia y en la causa que nosotros estamos defendiendo. Cristo y su cruz han sido desplazados del centro de nuestra visión cuando esta clase de cosas suceden. Cuando llega a haber esta clase de declive, estamos perdiendo el auténtico propósito de nuestra fe. Entonces, sigo recalcando, no hay nada ni nadie que pueda llegar a ocupar el primer lugar que Cristo tiene en nuestras vidas y en el propósito de su iglesia. Amén. Prácticamente, el bienestar, ni la cultura, ni los intereses personales o institucionales pueden llegar a alterar el puesto de Cristo en la iglesia, incluso en nuestra vida misma. Y cuando removemos a Cristo a Dios de nuestra prioridad número 1 y dejamos de reconocer a Cristo como la autoridad máxima de la iglesia, la autoridad máxima del mensaje, la autoridad máxima de Él en nuestras vidas, es ahí cuando empieza a doblarse la imagen del ser superior que está en nosotros. Porque es así como nacen las doctrinas como de la prosperidad. Es ahí como la gente empieza a aplicar, a pedir, a fortalecerse en una falsa autoridad, o incluso a atribuirse las capacidades que tenía Cristo. Por ejemplo, a veces ya empezamos a escuchar personas de que solo por tener la autoridad de Cristo piensan que están al mismo nivel y pueden decretar, o que pueden multiplicar los peces y los panes, ¿verdad? Como lo hacía el Señor Jesús. Y la gente empieza a caer en un círculo de religiosidad donde la voz de la iglesia ya no es Cristo. Empiezan a poner a los pastores como la voz de la iglesia cuando ellos en realidad son mensajeros
Y incluso las demás personas que están llevando la palabra de Dios a la vida de las demás personas, ellos son embajadores del cielo. Sin embargo, eso no nos convierte en el estado donde Cristo está. Entonces, todo ha sido gracias a la cruz y a Cristo, que han sido prácticamente el centro de nuestra visión. Porque sin Cristo es ahí cuando comenzamos a doblar la moral, por ejemplo. Y empezamos, al momento de doblar la moral, empezamos a ver nuestros modelos de inspiración, empiezan a ser otras personas, por ejemplo. O empiezan a ser otros aspectos de la vida, otros métodos de vida. Y empezamos a ver a los demás personajes de otras religiones, personalidades de otros modelos de vida, por ejemplo. Hay personas que empiezan a pensar de que un objeto puede darles la felicidad. Y empiezan a ver personas que empiezan a creer en la suerte o en el karma. Y comienzan a estar amparados en la justicia divina. Es algo, verdad, sumamente muy del ser humano tratar de buscar esa guianza. Es muy del ser humano estar buscando un líder real, ¿verdad? Pero llega a suceder de que las personas que nosotros llegamos a respetar, a veces olvidamos de que ellos son humanos igual que nosotros. Ellos pueden fallar igual que nosotros. Gente como lo que son líderes de congregaciones, como lo pueden ser influencias políticas, que puede que tengan conocimiento y temor de la palabra, ¿verdad? Grandes activistas sociales que tengan temor y conocimiento de la palabra. Es necesario recordarles a las personas y también a nosotros mismos recordarnos de que estas personas que son influyentes en muchas áreas de la sociedad, ellos no son realmente las personas a quienes nosotros tenemos que poner en primer lugar. Sus ideales, lo que ellos creen que es correcto, sus visiones, esas no son las cosas que nosotros como creyentes en el temor en Cristo tenemos que poner en primer lugar. Podemos respetarles, se les admira, se les respeta, por supuesto. Y solamente por eso no significa de que ellos van a tomar el lugar que Cristo debe de tomar en nuestras vidas. Porque como lo recalco una vez más, ellos son seres humanos iguales que nosotros. Ellos pueden llegar a ser consumidos por la atención de multitudes. Ellos pueden llegar a ser consumidos por el hecho de ser el centro de atención, creerse el centro del universo, ¿verdad? Y son cosas que realmente pueden llegar a impactar no solo sus vidas, pero también las vidas de aquellos que están influenciando. Cuando se deja de lado los ideales por los que Cristo vino a manifestarse a esta tierra, vino a predicar de su palabra y vino a manifestar el propósito de salvación para nosotros, estamos colocando a Cristo en el lugar en el que no tiene que estar. Y eso llega a impactar potentemente nuestras vidas. Entonces, siempre es necesario recordar de que Cristo y su sacrificio tienen un propósito más grande que el de nosotros mismos. Entonces, esta tesis de Solus Christus nos recuerda de que solamente a través de Él podemos ser justificados. Como pregunta, el Catecismo Menor Westminster dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así como lo veíamos en el versículo de Hechos, no hay ningún otro. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres el cual podamos ser salvos. Este ha sido, hermanos, su programa Verdades Eternas. Mi nombre es José Alfaro, me acompaña mi hermana María Gutiérrez. Y escúchenos todos los lunes a las 8:30 y el reprise a la misma hora. Y nos vemos en un siguiente programa de Verdades Eternas. Amén. Bendiciones. Gracias por escucharnos.
Te invitamos a nuestro próximo programa.